Buenas noches, hermanos. Vamos a seguir con el tema que el pastor nos puso, guiado por el Espíritu Santo, por Dios. El tema es el servicio, ¿verdad? ¿Cuánto nos acordamos de lo que nos predicaba la semana pasada Ludmi, ¿no? De servir, que Dios, que Cristo oró toda la noche para el siguiente día venir y llamar a los que Él quiso, ¿no? Para que estuvieran con Él y para después de eso enviarlos a predicar. Los invito, si abrimos nuestra Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El tema de hoy se llama sirviendo a los demás. ¿A cuánto les gusta servir a los demás? A todos, ¿verdad? Es una bendición servir. Y gracias, pastor, por la oportunidad que nos da de venir y compartir la palabra. Bien, lo tenemos ahí, vamos a leerlo. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito Dios. Vamos a estar viendo esta palabra, este texto que estamos viendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque lo había enviado, ¿no? Sabemos que el apóstol Pablo lo había enviado para que se hiciera cargo de la congregación y que viera también cómo estaban caminando los hermanos ahí. Pero ¿por qué lo envió? ¿Porque estaba muy apegado al pastor? Porque dio fe, ¿verdad? Porque fíjese, estaba recordando un poco, estaba viendo los antecedentes, ¿no? de su parentesco. Habla de su abuelita Loida y habla también de su mamá Eunice. Y también dice la fe que tú tienes, que de ellos has aprendido. Entonces, todo lo que llevamos nosotros refleja también lo que nos han enseñado, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos inculcaron. Ahorita viene a mi mente parte de lo que cuando yo estaba pequeñito, o sea, cuando yo estaba chiquito, allá en la isla, cuando yo vivía, escuchábamos a unos predicadores en la radio a las 5 de la mañana. Se conectaba la frecuencia ahí de radio, ¿no? Y decían, ponga su mano en la radio para que oremos por usted. Y me acuerdo mucho de esos momentos así, donde escuchábamos de la palabra de Dios. Y a veces, ya cuando venimos a los caminos del Señor, entendemos todo aquello que hombres estuvieron orando por nosotros, por mucha gente que tal vez no conocieron, pero que Dios en su tiempo da ese fruto. Vamos a ver la palabra o este texto que dice, procura con diligencia, ¿verdad? Presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto es una realidad para nosotros, para nuestra vida como cristianos. ¿Sabía usted que Dios le ha dado conocimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo? Cuando entendemos, por ejemplo, yo le pregunto a veces a mi hijo, ¿entiendes lo que es bueno y lo que es malo? Para disciplinarlo, para llamarle la atención, ¿no? Para corregirlo. Y él me dice, sí entiendo. Ok, entonces está bien, porque entiende qué es lo que está bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a ver cómo se relaciona esta palabra servicio con la palabra obrero. Esa palabra, busqué en el diccionario, dice la palabra servicio es trabajo o actitud de sirviente. Entonces es un trabajo, es una actitud, pero de sirviente. ¿Cómo es un sirviente? Aquel que sirve, ¿no? Aquel que sirve a los demás y después se sirve él. O aquella persona que está en un alto rango y se quita lo que tiene y va y le sirve a los demás. Eso es la palabra servicio. Si nosotros no nos quitamos lo que nosotros tenemos, la envoltura que tenemos, ¿no? Y no vamos, no podemos servir.
Por ejemplo, yo encontré dos tipos. Por ejemplo, encontré como los utensilios, ¿no? Como por ejemplo cuando nos invitan a comer o cuando invitan a alguien a comer. ¿Qué sacan? Sacan la mesa grande, ¿no? Sacan todos los manteles, todo lo bonito, todos los platos. Y cuando son de uso común, ¿qué sacamos? Pues nada más los vasos, ¿no? Y todo lo normal. Pero como por ejemplo en una fiesta sacan siempre una vajilla nueva, se prepararon que los manteles, o sea, acomodaron todo. ¿Por qué? Porque quieren servir de esa manera. También veía la parte que uno ocupa como trabajador, ¿no? La herramienta. Cuando nos hablan de herramienta nosotros, pues siempre estamos como niños chiquitos, como cuando no pasa el tiempo. La otra vez estábamos platicando con un señor que estaba trabajando a un lado y se acercó y dijo, ¿qué herramienta traen? Y ya le enseñamos una herramienta y empezó, ay, qué bonita herramienta, yo también tengo una como esa. O sea, vemos que todos los hombres casi somos relacionados con una herramienta de trabajo. Y estaba ahí bien emocionado el Señor, ¿no? Las herramientas nos ayudan para hacer los trabajos más buenos, ¿no? Para hacer aquello que está difícil. Por ejemplo, me llamaba a mí la atención, la otra vez estaba acá con el rotomartillo trabajando, ¿no? Y que se me queda la broca, la punta ahí entre una varilla, según yo pensé que era una varilla y el concreto, pues ya no podía ni para allá ni para acá. Entonces la quité y una cosa muy simple, ¿no? Agarra un desarmador y le empieza a pegar. Y es concreto, aquel que ha trabajado el concreto diría, se ve imposible. Y luego que le estaba pegando y se veía que brillaba. Dije, no, pues va a ser una varilla. Ahí se quedó la pieza, pensé, y pues seguí. ¿Y qué crees si la rompí? ¿Qué es persistencia? Seguirle. El Señor nos ayuda ahí. Con una herramienta muy simple sacamos una herramienta que, por así decirlo, tenía más valor que un solo desarmador. Entonces, en la otra área, por ejemplo, está la otra área que es como nosotros como personas. Entendemos una cosa, ¿no? Estamos familiarizados con que el Señor reparte dones a cada uno de nosotros, ¿verdad? No todos hacemos lo mismo. Unos profetizan, otros hablan en lenguas, otros predican, otros tienen sabiduría, otros tienen palabra de discernimiento. Y así Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones diferentes que podemos usarlos para la gloria de Dios, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, anhelen esos dones. ¿Por qué? Porque es el deseo de cada predicador o de alguien que se acerca a Dios. Por ejemplo, hace rato que el pastor estaba diciendo, cuando estamos en ese momento de intimidad, no se salgan. El pastor está en otra, por así decirlo, está en una relación muy personal con Dios y nosotros lo vemos y, bueno, ¿no? Nosotros llevamos nuestro plan, por así decirlo. Pero Dios puede moverse dentro de nosotros. ¿Cómo? Cuando dejamos que Él se involucre en nuestras vidas, que Él nos llene, que Él nos siga usando como esas herramientas. Una herramienta que no sirve, ¿para qué sirve? Para nada, ¿verdad? Dijo una vez un hombre, ¿de qué sirve o te das el lujo de tener una herramienta muy cara guardada? Entonces las herramientas que Dios nos ha dado no son herramientas baratas. Son herramientas que tienen que irse trabajando. ¿Cómo? Anhelando, ¿no? Esa palabra o esa parte de los seres humanos, entonces, no todos hacemos lo mismo. Ya en la parte espiritual, como lo estábamos hablando, en la parte laboral, no todos hacemos lo mismo. Cada uno tiene una destreza para hacer una cosa diferente. Cada uno sabe hacer cosas que otros no saben hacer. Hay otros que trabajan en oficina, otros que trabajamos en campo, pero todos vamos sobre el mismo punto, ¿no? Trabajar. Pero una cosa que, por ejemplo, en la parte espiritual, que estamos relacionados todos, ¿qué es? ¿Cuántos saben hacer lo bueno? Todos, ¿no? Deberíamos de hacer lo bueno, porque esa es la parte que a todos nos involucra. Ya sea que tengan unos dones de esto, que músicos, sugieres y todo, ¿no?
Pero ¿cuántos saben hacer lo bueno? Todos, ¿verdad? Porque estamos haciendo. ¿Pero qué es hacer lo bueno? Va en muchas áreas. En predicar el Evangelio con aquellos que no conocen de Dios. Si nosotros no hacemos lo bueno, dice Santiago que nos es pecado, ¿verdad? Entonces todos debiéramos de hacer lo bueno. ¿Para qué? Para no tener pecado, para no estar en esa parte. La palabra servicio está relacionada con la palabra servir a los demás. Esa palabra también es trabajar para alguien, como un obrero, pues ahí estamos viendo la palabra obrero, y que está dentro de lo que estamos viendo de servir a los demás. Esa palabra obrero, nosotros cuando la escuchamos, ¿qué pensamos? Primero empezamos cuando dice, soy obrero. Luego uno piensa, está trabajando en una empresa así muy grandotota, una nave industrial, que ahí está trabajando, ahí está laborando. Y eso tenemos en mente de una persona que está trabajando como obrera. Pero ¿sabe una actitud que tiene una persona que trabaja como obrera o que trabaja para alguien? ¿Cuál es esa actitud? ¿Hace uno en el trabajo lo que uno quiere o lo que le dicen? Lo que le dicen, ¿verdad? Y como le dicen. ¿Por qué? Porque si no, entonces es mal visto por los demás. Cuando vamos a un trabajo o estamos haciendo algo, siempre tenemos que hacer lo que se nos dice. Una vez llegué yo a un trabajo y empecé a cambiar una chapa, ¿no? Y yo dije, ay, aquí va, ya, total, ahí la dejo. Y que llega la señora y que me dice, no va a ir la chapa. Ah, caray. Entonces yo lo estaba haciendo como yo quería. Es como nos dicen, ¿verdad? Ya llegará el tiempo. ¿Por qué? Porque es una sumisión que nosotros tenemos de servir. O sea, la parte de servir es sumisión. Si nosotros no somos sometidos acá en lo que nosotros vemos, ¿cómo queremos ser sometidos a Dios? Va junto con pegado todo. ¿Por qué? Porque nuestra vida no se separa de la congregación y somos diferentes allá, sino que somos aquí y somos allá. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? Entonces, luego dicen que pues yo trabajo por mi cuenta, ¿no? Soy obrero o trabajo por mi cuenta. Fíjese que también el que trabaja por su cuenta también tiene que ceder, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo vende? Si no, ¿cómo le hace para llevar a cabo su trabajo? Si no lleva a cabo esa manera de sumisión, pues no va a servir, ¿no? Entonces, seguimos con esa parte. Entramos a la palabra procura. ¿Qué es procurar? Encontré en el diccionario de la academia, ¿no? De los muchachitos que estudian y de todos, ¿no? Es hacer lo posible para lograr realizar algo. Esa es la palabra procura. Y yo me encontré, ahí puse varios ejemplos, ¿no? Puse 3 ejemplos. Por ejemplo, esa palabra procura. Y yo me fui luego a pensar, ¿no? Me fui al deporte allá. Cuando están en el fútbol americano y uno agarra la bola, ¿no? Y se la pasa al que está atrás, el quarterback, ¿no? La agarra. Todos los que están aquí en la zona de defensa, ¿qué hacen? Están usando la palabra procurar, ¿verdad? ¿Qué hacen? Procuran que no se vengan los defensas para que le vayan a pegar al quarterback. ¿Y qué hace el quarterback? Agarra la pelota, ¿verdad? Y da como 2, 3 pasos para atrás, voltea a ver toda la jugada y en milésimas de segundo su cerebro está trabajando en llevar a cabo la jugada que ya se establecieron o poner otra jugada. Entonces él procura ahora en llevar a cabo la jugada que previamente habían analizado. Y entonces arranca el que corre de 0 a 35 kilómetros, ¿verdad? Así está. ¿Cuánto tarda en recibir el balón? Y se echa un pasito para atrás.
como 3 segundos, ¿verdad? Cuando ya volteó, ya corrió el otro, ya lo ve allá como a 15, 20 metros y le tira la bola y sigue la jugada. Entonces aquel voltea, la agarra y ¿qué hace? Ahora él procura llegar a la zona de anotación. Y si viene ahora otro defensa, ve a uno que brincó y hasta le dio la maroma, ¿no? Y pasó por abajo el otro porque se le tiró al piso y el otro brincó y le cayó y procuró y llegó a la zona de anotación. ¿Qué vemos ahí? La palabra procurar. Procurar de llevar a cabo lo que estaba, ¿no? Y estaba viendo también en la parte del deporte del básquet. ¿Qué hace? Por ejemplo, me llevaba a pensar, cuando en el básquet hay de 4 a 5 faules, así se le conoce, ¿no? Y cuando un jugador o un defensa es muy bueno, procuran sacarlo, que se salga, porque ese muchacho o esa persona brinca mucho y los bloquea, ¿no? Entonces no los deja anotar. Pero venía a mi mente por allá en los años 90 y algo, ¿no? Había un jugador de un equipo que lo traían para ganar remates y para hacer pelear a los demás. Y él procuraba agarrar al mejor jugador contrario y lo sacaban por faules. Pero acá hablando llaneramente, ¿no? Donde a veces uno juega. ¿Sabía usted que en los partidos normales ha habido accidentes y muy feos? Yo jugaba en una liga allá por Zapopan y me dijeron, una vez jugó un muchacho, iba entrando y tira la canasta, tira el balón a la canasta, pero brincó. Y resulta que en el camino alguien llegó y lo empujó y pues terminó hasta en el hospital. O sea, hay gente que se dedica a ser muy mala con los demás jugando, ¿no? Entonces, como volvíamos al tema, ¿procuran qué? Hacer que tú no te vaya bien en el partido. Y me llamó la atención otro ejemplo, allá en el año 2006, en una Copa del Mundo. Había dos equipos, claro, ¿verdad? 2 equipos que habían llegado a la final y estaban ahí queriendo jugar, queriendo ganar, y se fueron hasta tiempos extras. Y entonces uno se acerca y le dice al otro, le habló, cosas que después a futuro salieron, ¿no? Y el otro le contesta, pero el otro se da la vuelta y da 2, 3 pasos y se regresa y le da un cabezazo. Mire, les invito ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, ahí donde están, ¿no? Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Y yo me quedaba pensando, ese jugador reaccionó de acuerdo a lo que le estaban diciendo. Ahora nosotros, ¿cómo reaccionamos? De acuerdo a cuando nos provocan. Quisiéramos regresarnos y darle un cabezazo a alguien. Y sabe, es un proceso que lleva mucho. Por ejemplo, el otro día que fuimos, el sábado pasado, fui a jugar con mi hijo. Y salió el maciosare que hay adentro. Le gritaron a mi hijo. Dijeron, tú la tocaste. Y le gritaron así bien feo. Yo le dije, pues regrésale el balón. Pero claro, se dice, no, lloran por un balón. Y él se empieza a decir, pero le dije, regrésale el balón. Pero por la misma actitud, la misma adrenalina que se trae cuando uno está jugando. Entonces, dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Por ejemplo, a este hombre, después lo sacaron, le sacaron tarjeta roja, ¿no? Y ya se va al vestidor, todo cabizbajo, porque iba recordando o iba viendo que lo que había hecho no había sido bueno. Y al final su equipo perdió. Pero fíjese, me estaba acordando, en ese rato estaba yo viendo la tele ahí sentadito, ¿no? Y estaban hablando de ese jugador, que era uno de los mejores jugadores más tranquilos en esa liga y que podía llevarse el premio. ¿Y qué pasa cuando a alguien lo elogian?
surge algo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ahí Dios nos revela y nos muestra que no hay hombre justo. No hay quien merezca la gloria más que solamente Dios. Entonces, después ya que se terminó el partido, todos subieron a que les dieran su premio de primer lugar, de segundo, lo llamaron para darle un premio, ¿no? Pero esa acción quedó marcada ahí en su acto, que también es para nosotros un ejemplo de lo que pudiéramos nosotros vivirlo. Vemos esa palabra procura, o todo este texto que nos está hablando nos hace como una mención a que nos vamos a presentar delante de Dios. Y muchos dirían, pues ya sería cuando estemos delante del Señor, ¿no? Pues no, es cuando estamos aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos en la oración, ¿cómo está esa relación? Nosotros hablamos hacia Dios, ¿verdad? Y tenemos que esperar que de allá venga la respuesta para que nos conteste, porque después de ahí vamos para acá a repartirle a los demás. Pero si nosotros nomás oramos y le decimos, ahí me alcanzas, ¿qué le vamos a repartir a los demás? Entonces, la oración que nosotros debemos hacer, ahí cuando nos presentamos delante de Dios, recordamos allá a Daniel, ¿no? ¿Cuántas veces se presentaba delante de Dios? 3 veces, ¿verdad? En la mañana, a mediodía y en la tarde. Y nosotros decimos cuando almuerzo, ¿no? Cuando como y cuando ceno. Ahí nos presentamos, Señor, bendice los alimentos y que sean de provecho. No, es una relación que debemos de tener también, ¿verdad? Y es ahí donde Dios nos habla, donde Dios nos lleva a esa intimidad, a esa relación. A veces son momentos tan gratos que cada uno experimenta con Dios, con esa parte, pero ya a veces que muévete, que ve para allá y que todo eso, ¿no? Los ajetreos de la vida. Entonces, vemos esa palabra procura, o todo el texto, como les platicaba, que tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Y qué? Presentarnos como aprobados, ¿verdad? Hay otra palabra que se llama con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es cuidado en la actividad o en lo que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que los chefs no ponen cuidado cuando están cortando aquí, verdad? A veces suele pasar que por un descuido, alguien se descuida y le pasan cosas que no debían de habernos pasado, ¿no? A veces uno está distraído y pum, ya le pegó a la camioneta, ¿no? Ya le pegó al carro. ¿Por qué? Porque no, lo más común es de reversa, ¿no? ¿Por qué? Porque no pone uno diligencia, no pone uno cuidado, o no pone atención en la labor que uno está haciendo. ¿Cómo? Como sirviendo a los demás. Porque cada cosa que hacemos, ¿qué? Es para servir a los demás. Otra palabra que encontré es aprobado. Dice, pues para ser aprobado, ¿qué se necesita? Primero, pues ser probado, ¿verdad? Si no somos probados, ¿cómo vamos a ser aprobados? El pueblo de Israel pudo, por gracia de Dios, pudo haber salido y llegado al lugar que Dios les había dicho, que fluye leche y miel y que lo adorarían. Pero ¿qué pasó? Su condición fue continuamente seguir haciendo lo mismo. Y fíjese que me estaba acordando de allá de cuando el rey David estaba en su trono, ¿no? Y se sentó y pensó dentro de él. Encontramos ese texto y dice que le llegó un pensamiento y dijo, vamos a censar a todo el pueblo y quiero ver cuántos que van a la guerra tengo. Y recordamos un texto que dice que cuando viene la prueba, la tentación, juntamente con ello, ¿qué viene? La salida, ¿verdad? Pues vino un general y le dijo, no, rey, eso que va a hacer no es correcto. Dios le tiene mucho más. ¿Y qué pasó? ¿Se dio? No, ¿verdad? Porque la palabra del rey podía más.
Y como pudo más la palabra del rey, pues ya se hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué sucedió? ¿Hubo bendición para todo el pueblo? ¿No, verdad? Entonces, en medio de la prueba, nosotros pudiéramos pensar y pudiéramos decir, estoy reflexionando, o sea, cuando estás ahí en la intimidad con Dios, preguntarte, ¿estoy haciendo lo correcto delante de Dios? Hacer como un análisis ahí, cuando llegas delante de la presencia de Dios, así en oración, que ya pasaste más de 5 minutos de estar orando, que ya pasaste 10, 15 minutos y ya es cuando Dios te empieza a hablar. Y cuando tú empiezas a gemir, cuando empiezas a hablar con Dios y empiezas a reflexionar, ¿estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Si estoy sirviendo o no estoy sirviendo correctamente para con las personas que me rodean? Entonces, en la prueba es donde pudiéramos decir, es donde vamos a ser probados y salir adelante. Alguien que no está en una prueba, pues no va a salir adelante, ¿no? O si se queda en la misma prueba, no va a pasar. No va a pasar de ahí. Este texto entonces nos enseña que vamos a presentarnos ante Dios, como les decía, ¿no? En oración, cuando estamos en oración. Cuando Dios nos habla, ahí es el tiempo que pasamos con Dios. Y cada uno debemos de meditar en lo que estamos haciendo, diciendo. Pero fíjese, después de que pasamos por estos pasos, vamos a salir aprobados. Y ahí es cuando podemos trazar, ¿qué? La palabra de Dios. Ya dejamos todo esto acá y ahora viene la parte importante. ¿Cuál es la parte importante? La palabra de Dios. Podemos hacer y hacer y hacer, pero si no escuchamos la palabra de Dios, seguimos en lo mismo. Yo puse 3 pasos, ¿no? Esto se refiere a cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, escuchar la palabra. Por ejemplo, cuando he sabido de varios cristianos, de varios hermanos que me platican, cuando yo conocí de la palabra de Dios, desde el primer día me quería devorar toda la Biblia. Y estudié, y estudié, y estudié, y muchos dicen hasta lloraba, y Dios me limpiaba. ¿A cuántos les pasó así? A muchos, ¿verdad? Después de eso viene otro punto, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es esa, cuando toda tu naturaleza vieja se quita y por la palabra de Dios vienes a nacer de nuevo. ¿Qué pasa después? Viene la guía del Espíritu Santo. Pero si no amas la palabra de Dios, no naces de nuevo, pero si quieres la guía del Espíritu Santo, dijo Cristo, ¿cómo se va a poner vino nuevo en odres viejos? Dice, primero, lo nuevo con lo nuevo. Entonces, esta parte, si gusta acompañarme al Salmo 17, versículo 3. Cristian ya nos ganó. Dice así, y lo leemos a medida de meditación. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. ¿Cómo nos visita Dios? En oración, en sueños. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste en mí, o hallaste. ¿Por qué? Porque no buscamos. ¿O hay alguien que se acuesta pensando hacerle mal a alguien? ¿No, verdad? ¿O sí? ¿No, verdad? Ni yo. Continúo leyendo.
He resuelto que mi boca no hable, ¿qué? Transgresión. Si nos damos cuenta de todo lo que hemos estado hablando, ¿se ha fijado que todo involucra también dentro de los 5 sentidos de nosotros como seres humanos? ¿Qué? Dominio propio, conocimiento. Si no tenemos ese conocimiento y el dominio propio, pues es otra situación. Y debemos de pedirla, ¿por qué? Para seguir creciendo. Entonces vimos todo esto, ¿no? Y aquí el salmista dice, es resuelto. ¿Qué es resuelto? Nos da la idea de decidido, o he decidido, diría el salmista, que mi boca o que mis labios no digan transgresión. O sea, cuando nosotros decidimos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el dominio propio que Dios nos ha dado. Si no tuviéramos ese dominio propio, pues entonces no pudiéramos hablar. Cuando Dios nos dice que hagamos una cosa, es porque ¿qué? Porque Él sabe que nosotros podemos hacerla. Cuando no nos habla, es porque estamos en otra parte, ¿no? Los invito, hermanos, vamos a orar ahí como está usted. Medite usted en lo que hemos escuchado. No eche en saco roto lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado. Bendito Dios, Todopoderoso, Señor. A ti te damos, bendito Dios, toda la gloria, Señor. Toda la honra, Padre, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Padre, tú nos has dado, tú quieres, bendito Dios, que avivemos, bendito Dios, el Espíritu que tú has puesto dentro de nosotros, Señor. Que nos lleves a esa intimidad, que nos lleves a esa relación, bendito Dios, como un padre con un hijo, Señor. Que sepamos que estamos viviendo una vida santa que tú nos has dado, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a mis hermanos, Señor. Que a cada uno de nosotros, Señor, nos hagas, bendito Dios, comprender, escudriñar las Escrituras, Señor. Aún si tuviéramos que empezar de nuevo, Señor. Si tuviéramos que decir, Señor, trata conmigo, habla mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu palabra. Si tuviéramos que aún detenernos un poco y volver a esos principios desde el principio, que tú nos hagas, Señor. Como el pastor dice, a Dios no le interesa que corramos, pero sí le interesa que pongamos nuestra vista puesta en los ojos de Cristo, en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas esta palabra y también a todos los que nos están viendo. Señor, que tú hables, bendito Dios, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.